Hay algunos economistas que en el país y algunos generadores de opinión que todavía defienden esa forma de ver nuestra interacción con el resto del mundo, y yo me di a la tarea de hacer algunos números de qué nos pasó cuando tuvimos algo similar. Y para recordar eso, me devolví a las mini devaluaciones. Las mini devaluaciones implicaban algo como lo que don Francisco señalaba anteriormente. Tenemos la famosa Trinidad imposible, y llevaban a que el Banco Central precisamente no fuera soberano a la hora de definir su política monetaria, y eso hacía que experimentáramos niveles de inflación sumamente altos. Yo me di la tarea de calcular lo que se conoce como el peor de los impuestos, el impuesto inflacionario, ese que recae sobre todo en las personas y en los sectores de la sociedad con menos ingresos, y que prácticamente los ingresos que tienen los utilizan para hacerle frente a sus gastos. Dentro de los diferentes, trayéndolo a valores de 2024, que son los últimos datos que tenemos, si nosotros calculamos cuánto fue el impuesto inflacionario en promedio en los últimos 2 años, de los 80, en el 89 y el 88 y el 89, en promedio eran 8 millones de millones en impuesto inflacionario. Era una cifra sumamente alta. Ya para los 90, apenas, entre comillas, eran 5,5 millones anual ese impuesto inflacionario. Durante la década de los 90, al año le quitábamos, por así decirlo, 5 millones de colones a principalmente las clases más pobres del país. Ya para la década del 2000, recuerdan que en el 2000 dejamos las mini evaluaciones, adoptamos las bandas, estuvimos ahí, en esa década estuvimos la mitad, digamos, de esa década entre un periodo y el otro, y ya para ese momento el impuesto inflacionario por año promedio era 1 millón de millones de colones de oro, que sigue siendo un monto sumamente alto. No lo voy a alcanzar con más números, pero en los últimos 5 años de esta década, los 2020, ha sido apenas de 20,000 millones, que sigue siendo alto. Y ahí estamos contemplando todas las medidas extraordinarias que hicieron los bancos centrales alrededor del mundo, incluido el nuestro, para poner un montón de liquidez para hacerle frente a la pandemia. Con esto, lo que quería señalar es que una de las opciones que nos ponía Luis en las que podríamos estar escogiendo es que volver a un esquema donde tenemos un objetivo del tipo de cambio, pues sencillamente lo que agravaría es cómo se va a repartir esa distorsión en la economía, y es muy probable que vuelva a tener un efecto sumamente nocivo y que afecte la pobreza de una forma significativa en el país. Luis, no sé si yo puedo seguir hablando. Probando. Pero aparte, don Francisco me dejó muy pocas cosas que decir nuevas, pero hay un tema bien importante. Cuando don Francisco lo mencionaba, la posición de Friedman y la posición de Mundell respecto al tema de la dolarización, y que Friedman era un campeón de los sistemas flexibles y Mundell por otro lado hablaba de unas cuantas monedas y si no una única. La discusión entre ellos dos estaba, por lo menos del lado de Friedman, abogaba por las economías pequeñas respecto a las grandes. Cuando se habla de una economía pequeña, hablamos de una economía como la mexicana, por ejemplo, que representa tal vez casi un 2% de la producción mundial. Costa Rica no es ni siquiera lo que cuando uno abre un libro de texto de macroeconomía o de economía en general o de comercio internacional, se señala como una economía pequeña, es una economía diminuta. Nosotros representamos el 0.07% de la producción mundial. Si Centroamérica toda nos uniéramos, tendríamos un peso más o menos similar al de Colombia, para tenerlo presente. Y Colombia todavía no llega se podría decir
al concepto de economía pequeña del libro de texto. Entonces, lo que digo acá es que si esos dos titanes del pensamiento económico convergieron en que para una economía pequeña era, una mejor solución era tener una estabilidad monetaria a través de la adopción de otra moneda de su zona monetaria óptima, para nosotros o para economías del tamaño nuestro llega a ser eventualmente una decisión que es muy necesario repensar. Nosotros, y aquí, cuando nosotros somos una economía diminuta, abierta, integrada en los mercados internacionales de bienes, de servicios, de capital, y eso resta grados de libertad, como muy bien lo señalaba ahora don Francisco. Nos resta grados de libertad en temas monetarios, fiscales, comerciales, que hoy en estas semanas ha estado hirviendo el tema comercial, ¿verdad? En la parte financiera e incluso en los aspectos laborales, ¿verdad? Tenemos una serie de acuerdos que llegan a generar ciertas rigideces y entregamos soberanía por esa integración. Y eso es básicamente someternos a acuerdos y normas internacionales. Básicamente, ¿y por qué lo hacemos? Porque para muchos es un tipo de seguro, un seguro que se podría decir que es un seguro contra malas prácticas gubernamentales, derechos humanos, derechos laborales, y eventualmente este mismo tipo de arreglos institucionales nos podría llevar a tener la estabilidad fiscal y la estabilidad monetaria que tantos necesitan las economías para crecer. Ahora, don Francisco lo mencionaba, y dentro de los habilitadores de cómo una economía, cuál es la base para que una economía pueda crecer de una forma sostenida a través del tiempo, dos aspectos fundamentales son estos dos: la estabilidad fiscal y la estabilidad monetaria. No sorprende que parte de lo que nos estuvieran comentando ahora don Francisco tenía que ver con la regla monetaria y la regla fiscal que se implementó en Ecuador. Cuando esos tipos de políticas se implementan, pues llevan a esas economías a experimentar una significativa estabilidad que permite el cálculo económico. Otro tema que hay que tener presente con esa primera opción que mencionaba hace un momento es que cuando tenemos una inflación alta por un compromiso con un tipo de cambio, eso lleva a que la inflación sea mucho más alta de la que teníamos y tenga los efectos sociales que mencionaba anteriormente, pero que la inflación, al ser un fenómeno inestable, genera movimientos alrededor de los promedios en los cuales se puede comportar, y eso hace que las tasas de interés también sean inestables. ¿Y eso que nos lleva? A ajustes salariales inestables, a tasas de interés inestables, y eso complica el cálculo económico de todo el sector empresarial. De ahí que la búsqueda de una inflación baja, positiva y eventualmente más estable propicia un ambiente empresarial y de crecimiento económico, de generación de bienestar mucho mayor al de una economía que cede ante presiones para comprometer eventualmente los niveles de inflación. Otra pregunta que yo siempre me he hecho, y hoy antes de venir acá repasaba unos apuntes que habíamos hecho para una sesión. Estuvo Manuel Jaime y otros representantes también hablando de este tema. Eso hace unos 12 años, tal vez. 2013. Sí, 11 años. Sí, 12 años. Me encontré con que algunos de los comentarios están en PDF y bloqueada la presentación, pues se ocupan para hacer la auditoría y trazabilidad a ver de esto es tan importante. Hablaba de parte de muchos de los problemas que tenemos hoy respecto a que eventualmente el Banco Central podría tener un incentivo para intervenir frecuentemente en el mercado cambiario, y es lo que hemos vivido en las últimas décadas, y tanto cuando el tipo de cambio tiene depreciaciones como cuando tiene apreciaciones hemos visto ese papel fundamental. Y
que eventualmente se toma o se da la sensación de que hay una meta implícita en las actuaciones del mismo Banco Central. ¿Y esto a qué se puede deber? Y que no nos hemos hecho la pregunta, o tal vez no hemos querido ahondar en la respuesta de si realmente tenemos un mercado cambiario. Yo siempre con esto hago un chiste muy malo, pero muy bueno, que señalaba que hace en un momento un físico, un químico y un economista tuvieron encallarme en una isla, y lo único que tenían para comer eran latas de atún. Entonces le preguntaron al físico que cómo hacían para no morir de hambre. El físico les dijo: calentemos las latas, las ponemos en el agua, la diferencia de temperaturas rompe el metal y así podemos comernos el atún. Los otros dos le dijeron: nosotros no podemos generar las diferencias de temperatura que usted está sugiriendo, eso tal vez en un laboratorio se podría tener. Entonces llega el químico y le pregunta: ¿cómo podemos abrir las latas de atún? Pongámoslas en el agua de sal y esperemos a que se corroan y sea más fácil abrirlos. Dice: bueno, de aquí a que pase ese proceso, pues van a pasar varios años, muchos años, y ya vamos a estar muertos. Y entonces le preguntaron al economista que cómo hacían para abrir las latas de atún y no morir de hambre. Y él dijo: supongamos que tenemos una latas. Y ahí es parte de los problemas que eventualmente estamos teniendo nosotros. Suponemos que tenemos un mercado cambiario, y el mercado cambiario es bastante líquido y poco profundo, y eso también forma parte de esas intervenciones comunes que tiene que hacer el Banco Central cuando hay excesos o hay faltantes en el mercado, porque no se aclara. Entonces nos puede estar pasando lo mismo que a ese economista que decíamos: supongamos que hay un mercado cambiario. Y aquí me devuelvo a mi punto inicial de que somos una economía diminuta, ni siquiera somos una economía pequeña, y que el proceso de integración con el resto del mundo tiene que seguir, pero tiene que seguir de una forma que no afecte ni a los generadores de dólares ni a los demandantes de dólares. Y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Todos los que estamos nos apasiona este tema. Muy buenas noches. Creo que le van a poner el micrófono a Melvin, pero quería aprovechar aquí para hacer una repregunta antes de darle la palabra a Luis. Y es la razón por la que se convocó esto, parte de la idea de cómo queríamos abordar este tema de la crisis cambiaria. Bueno, aunque ayer algunos dijeron que no teníamos tal crisis cambiaria, es ¿cuál debería ser la opción? ¿Un tipo de cambio fijo? ¿Competencia de monedas o dolarización? Eso fue externo, ¿eh? Fue externo. A mí me pusieron a moderar. Sí, vamos a ver. Aquí hablo a título meramente personal, la experiencia que he estudiado de economía y teoría monetaria. Casualmente, y por esos asuntos de la vida, cuando estaba terminando la universidad, en mi trabajo de graduación del bachillerato fue sobre bandas cambiarias. Estudiamos mucho a México y a Ecuador y a Krugman cuando se portaba bien. Bueno, conocía mucho del tema. El asunto para nuestro país, estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, de esa excelente integración que estamos teniendo con los mercados internacionales. Y ahora muy bien lo mencionaba don Francisco: si eventualmente o la disyuntiva o el trade-off que tenemos en este momento es, bueno, de seguir teniendo una apreciación del dólar por ese éxito que estamos teniendo en la integración con el resto del mundo, y saber que eso va a tener implicaciones inflacionarias, y eso va a llevar a que los salarios en colones van a tener que aumentar, las tasas de interés en colones tienen que aumentar, y que eventualmente también va a tener efectos sociales, o
Ese es el trade-off que tenemos en este momento. No quiero evadir la respuesta. No, me quedó claro. Pero implícitamente está por ahí. No, ahorita al final vamos a tener periodo para algunas preguntas y respuestas. Bueno, yo voy a beneficiarme de lo que ya ha presentado Francisco y también lo que ha cubierto Melvin, entonces no voy a repetir, simplemente voy a añadir algunos puntos y hacer énfasis en otros. Acá cuando digamos, se habla de las alternativas a lo que tenemos, ¿verdad? A un esquema de flotación administrada y metas de inflación, tal vez no nos hemos parado a analizar lo que ha sido la evolución de por donde ya hemos transitado, ¿verdad? En términos de distintos esquemas. Melvin mencionó rápidamente de cuando pasamos de las mini devaluaciones que estuvieron vigentes, digamos, que nos ayudaron a salir de la crisis de los años 80 y estuvieron vigentes más o menos por 22 años hasta octubre del 2006, ya más de 18 años, ya tienen mayoría de edad la salida de las mini devaluaciones. Sin embargo, cuando se iba a tomar la decisión de qué hacer para cuando nos salíamos de las mini evaluaciones, estuvo la discusión esta, básicamente de la Trinidad imposible, ¿verdad? Tenemos inflaciones muy altas porque estamos manteniendo, digamos, un tipo de cambio más o menos fijo, y entonces había dos posibilidades: o nos movemos hacia una dolarización, hacia otra esquina, o hacia más flexibilidad, que fue la decisión que finalmente se tomó. Pero digamos, yo siempre menciono esto, que si uno hace una búsqueda en Google, aparece en el año 2000 el expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano, planteándole al entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez la necesidad de discutir la posibilidad de dolarizar el país. Entonces, como les decía, la decisión fue avanzar hacia la flexibilidad en materia cambiaria. Sin embargo, estamos hablando de octubre del 2006, ya para mediados del 2008, 2 años después, yo escribí un primer artículo en la prensa diciendo vean que el mercado cambiario es ineficiente. Esto tomando ideas de un profesor de la Universidad de Harvard, Andrei Schleifer, que ha escrito acerca de mercados ineficientes, donde, en términos sencillos, un mercado ineficiente es un mercado pequeño, donde no existen buenos sustitutos, existen grandes jugadores cuya intervención es capaz de mover el mercado, se dan asimetrías de información entre los jugadores y las decisiones de los agentes menos informados no son congruentes con los cambios de las condiciones de mercado. Entonces, esta es una realidad que hemos visto, que yo escribí de esto, está publicado en mayo del 2008 en el periódico La República, un artículo que se llama Mercado Cambiario Ineficiente. Poco después, en el mismo año, en el 2008, publiqué otro artículo en el Financiero, se llama Un experimento delicado, donde incluye una cita que dice: jamás imaginamos que el mercado cambiario fuera ineficiente y nos iba a dar tantos problemas. ¿Quién dijo eso? Roger Madrigal, que soy el presidente del Banco Central de Costa Rica. En ese momento era director de estudios económicos del Banco Central. Y entonces, desde entonces, los problemas que hemos tenido de intervenciones por aquí y por allá que causan distorsiones, en mi opinión, tienen mucho que ver con este mercado cambiario ineficiente. Y el experimento delicado al que hago mención es que se hizo un experimento sin tomar en cuenta esta realidad del mercado cambiario costarricense, y que
está afectándonos a todos, ¿verdad? No fue un experimento que va a afectar a esta persona durante un año. O sea, tenemos 18 años de estar sufriendo esta realidad. Después está el tema de que tenemos supuestamente un esquema de metas de inflación. Cuando existe una meta de inflación, y esto es de tema del libro de texto, el objetivo primordial del Banco Central es cumplir con esa meta de inflación, que está definida para el caso de Costa Rica como 3% más menos un punto porcentual. Y entonces el Banco Central tiene que hacer uso de su principal instrumento para ubicar la inflación en esta meta, que es la tasa de política monetaria. Y si vemos los datos para los últimos años y el pasado más reciente, es evidente que no está tomando las acciones por la tasa de interés para llevar la inflación a su meta. ¿Y por qué? Entonces ahí es donde estamos viendo que se presentan las contradicciones de la Trinidad imposible, porque está en lugar de perseguir la meta de inflación, que es lo que le dice al público que está vigente, lo que está haciendo es perseguir una meta de tipo de cambio, que es totalmente incompatible con lo que es una meta de inflación. No puede perseguir y tener con éxito la meta de inflación y la meta de tipo de cambio. Entonces, la decisión que ha tomado el Banco Central, que es lo que se refleja en los datos, es privilegiar una meta de tipo de cambio y sacrificar la meta de inflación. De la mano de esto, una realidad también que tiene que ver con esta ineficiencia del mercado cambiario costarricense es lo que se conoce como el miedo a flotar. El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, escribió un artículo que le publicó el Fondo Monetario Internacional que tiene un título que me parece que llama la atención, aprendiendo a flotar. Pero ¿cómo estamos aprendiendo a flotar después de 18 años? O sea, es evidente que aquí no flota el tipo de cambio, ¿verdad? Y ahora, digamos, recientemente vinieron representantes del Fondo Monetario Internacional, representantes de la OCDE, que le dijeron al Banco Central, con el presidente del Banco Central sentado al lado, vea, usted está interviniendo demasiado en el Banco Central, deje de intervenir tanto, deje que el tipo de cambio se mueva como se tenga que mover y cumpla con su meta de inflación, deje de estar acumulando reservas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo creo que nadie en esta sala va a decir dejen que el tipo de cambio, pasemos a una libre flotación sin intervención del Banco Central, porque todo el mundo sabe para dónde se va a ir el tipo de cambio, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica el tipo de cambio no va a flotar, porque el mercado es de este tamaño, es un mercado ineficiente, y las consecuencias que están viviendo la gente del sector productivo, que estaba en algún momento acostumbrada a vivir con un tipo de cambio de 600, 700 colones por dólar, y que ahora a duras penas sobrevivan con 500, quiero ver qué hacen si el tipo de cambio cae a 400, al menos en el corto plazo, probablemente rebote. Después también otra realidad, digamos, de este micromercado cambiario es que hay meses en que en el mercado mayorista 80-90% de las transacciones son Banco Central. Entonces, o sea, ¿de qué mercado estamos hablando si no hay una verdadera interacción de la oferta y la demanda? Otro tema, ya no les voy a robar mucho tiempo para poder interactuar, es el tema de reglas versus discreción. Entonces, acá, este es un punto que yo sé que no hay acuerdo con Melvin, pero igual lo hago. Después podemos conversar. El tema de la transparencia del Banco Central en las intervenciones en el mercado cambiario. El Banco Central interviene de acuerdo con lo que le ha dicho al público, va a intervenir para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio, pero no para modificar la tendencia o para perseguir una determinada meta de tipo de cambio. Pero ¿qué es lo que uno ve? No hay
o digamos, no es conocida por nosotros cuáles son esas reglas de intervención en el mercado cambiario, o sea, qué es una fluctuación violenta, qué hace el Banco Central cuando está esa fluctuación violenta, con cuánto interviene, cómo evalúa si esa intervención tuvo éxito o no. Y entonces en algún momento se planteó un recurso ante la Sala Constitucional para que el Banco Central revele cuáles son esas reglas de intervención. La Sala Constitucional lo que dijo es, no, es de interés público que no se conozcan las reglas de intervención. O sea, yo les pregunto a cualquiera acá si no quisiera saber cuáles son las reglas de intervención para saber cómo estas intervenciones del Banco Central lo van a afectar o no. El argumento, digamos, del otro lado es, si se conocieran, si todos conociéramos las reglas de intervención, podríamos apostar en contra del Banco Central y entrar en un juego de especulación un poco peligroso, pero el otro día escribí un comentario que tengo que desarrollarlo en un artículo más bonito, que le puse como título el secreto mejor guardado del Banco Central. El secreto mejor guardado del Banco Central no son las reglas de intervención. El secreto mejor guardado del Banco Central es toda la lista enorme de gente que conoce las reglas de intervención y que ya no está en el Banco Central, y que hay puertas giratorias que conectan a esas personas con el sistema financiero o con empresas de consultoría y auditoría. Entonces, o sea, todas las personas que han integrado la Junta Directiva del Banco Central durante los últimos 18 años conocen total o parcialmente las reglas de intervención en el mercado cambiario. Yo presenté en el año 2012, si no me equivoco, en un congreso que se llamaba Confíes en el Hotel Corovicí, la propuesta de dolarizar. Me robé un título de un libro que fue coautor Francisco Salles con José Luis Cordeiro, que se llamaba La Segunda Muerte del Sucre, porque murió Sucre y después murió la moneda del Sucre. Entonces yo puse la tercera muerte del Colón. Pero bueno, en todo caso, yo estaba ahí listo para hacer mi presentación de por qué había que dolarizar Costa Rica, y don William Hayden, que había sido gerente del Banco Nacional, se paró más o menos frente a 400 personas y dijo: a mí, Francisco Pablo Gutiérrez, expresidente del Banco Central, me llamó unos días antes de dar el paso de las mini-evaluaciones a las bandas cambiarias para decirme: mira, vamos a hacer esto. ¿Y qué hice yo? Le llamé a todos los de mi junta directiva y les conté. Entonces, o sea, yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, por menos que eso, la gente termina en la cárcel en los Estados Unidos. O sea, que esa es información privilegiada dando vueltas por ahí. Y después, entonces dice que esa información no se filtra. En todo caso, la realidad es que las famosas reglas de intervención las conoce un montón de gente, no las conozco yo, pero ahí andan dando vueltas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya aquí podríamos seguirle dando a la cosa, pero para terminar con las alternativas que estábamos por ahí, para darles mi opinión de qué se podría hacer ante la situación actual. A mí me parece, digamos, número uno, que lo que ha sugerido el Fondo Monetario y la OCDE, de que dejemos flotar básicamente libremente el tipo de cambio, no es viable en Costa Rica por las condiciones particulares de que el mercado cambiario es ineficiente. Después, las propuestas, digamos, que han hecho algunas personas, de decir, no, aquí lo que hay que hacer es que el Banco Central haga una gran intervención y lleve el tipo de cambio de 500 a 600, eso no es viable porque alguien tiene que pagar la factura, como decía Melvin. O sea, el Banco Central, la única manera que tiene para hacer eso es emitir una gran cantidad de colones para comprar esos dólares que se van a traducir en inflación, y los pagaría la gente que menos tiene. Entonces sería una transferencia muy injusta de riqueza y no sería algo deseable. Aparte de que nadie sabe cuál debe ser el tipo de cambio. Esa es otra discusión que podemos entrar en más detalle después. Entonces, ¿qué nos queda? Digamos, de
de parte nuestra, de parte de nuestro think tank de ideas, hemos presentado, bueno, la primera, de hecho, lo presenté cuando estaba en ANFE, cuando fui presidente de ANFE en el año 2010, presenté el primer proyecto para dolarizar oficialmente Costa Rica. Después se presentó otra versión en el año 2013, la última se presentó el año pasado, cerca del 1 de mayo del 2024. Entonces hay un proyecto de ley para dolarizar oficialmente Costa Rica. Sin embargo, ese proyecto me parece, digamos, que sería es complicado darle viabilidad política, ¿verdad? Todavía quedan muchos mitos acerca de la dolarización, esos temas de que hay precondiciones, de que si nos alcanzan los dólares. Actualmente con la cantidad de reservas monetarias que hay, alcanza para dolarizar 2 veces el país. O sea, podemos dolarizar y nos sobra un montón de plata en reserva. Pero entonces entran temas de soberanía, de que si quiero ver al expresidente tal en el billete tal. Entonces, es una discusión complicada por distintas razones. Pero hay otro proyecto que, de hecho, tuvimos un evento para discutirlo ayer en el Congreso y que fue muy bien recibido y evaluado por quienes participaron en el foro, entre ellos la ministra de Planificación, el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, don Jorge Guardia, expresidente del Banco Central, y varios representantes del sector productivo, que es la posibilidad de otorgar poder liberatorio al dólar de los Estados Unidos para transacciones con el Estado. ¿Qué es eso? Poder pagar impuestos, la caja del Seguro Social, impuestos municipales, etcétera, en dólares. Entonces, eso eliminaría muchísimas de las distorsiones y en la práctica lo que ocurriría es que la dolarización informal, ¿verdad? Crecería y tendría, digamos, varias ventajas en términos de reducir costos de transacción. Entonces, para no extenderme todavía más, esta sería una manera, digamos, de avanzar hacia la dolarización de la economía, eliminando muchísimas de las distorsiones que hoy tenemos y que se podría hacer relativamente en el corto plazo, y esta sí tiene muchísimo más viabilidad política. Pero ahora sí devuelvo el micrófono a este. Muchísimas gracias, don Luis. Para no quedarme atrás y hacer una repregunta, y considerando también la presentación de Francisco y sobre la experiencia de Ecuador, hay una pregunta que siempre surge en estos debates. Bueno, ¿y a qué tipo de cambio es al que hay que dolarizar? ¿Y quién lo decide y cómo lo decide? Según entendí, lo de Ecuador fue una decisión política. ¿Cómo sería o cómo se vería en Costa Rica esa decisión? Es digamos, una discusión muy importante. Digamos, la respuesta sencilla que aplicaría, digamos, a casi cualquier país del mundo es, o sea, hay que dejar que el tipo de cambio flote libremente y entonces ver qué es lo que dice el mercado, qué es el tipo de cambio, y a ese tipo de cambio dolarizar. Sin embargo, digamos, como en mi opinión, en Costa Rica el tipo de cambio no flota ni va a flotar, y eso sería, digamos, algo muy peligroso, que no creo que contaríamos con apoyo para hacer ese otro experimento que podría ser bastante destructivo y tener consecuencias serias. Entonces, yo he conversado este tema con varios expertos en dolarización, entre ellos, digamos, Manuel Heinz, que lideró el proceso en El Salvador. O sea, uno puede hacerlo así como se hizo en Ecuador, definirlo de manera arbitraria y decir que es tanto, algo que uno le suene ahí más o menos por aquí está la cosa, generaría una distorsión de una sola vez que después se diluiría en el tiempo, no es lo ideal, y por supuesto no lo señalarían de que se está definiendo un tipo de cambio arbitrario.
eso no tomaría en consideración de que en Costa Rica todos los días se define de manera arbitraria el tipo de cambio, lo define el Banco Central, que aquí no lo define la oferta y la demanda. Pero sí sería entrar en una discusión complicada y que sería una decisión de naturaleza política que se tendría que tomar en el Congreso a la hora de aprobar el proyecto de legalización. Entonces todo eso me parece que sería complicado porque no hay una manera técnica para decir este es el tipo de cambio de conversión. Entonces, teniendo también en consideración esas complicaciones, si avanzamos con el proyecto de competencia de monedas y sacamos del mercado cambiario ese exceso de dólares que se ven obligados a cambiar quienes tienen dólares y tienen que pagar impuestos y la caja cada 15 y cada 30, entonces el tipo de cambio que observamos va a pasar a reflejar mejor la verdadera oferta y demanda, y eventualmente tal vez ese tipo de cambio podría ser más cercano a un tipo de cambio de mercado que se podría utilizar para la conversión. Perfecto, muchísimas gracias.